Felicidades a todos los escuchas y videntes de este canal Biogestionar. Lo están proyectando desde la comuna suroriental del poblado, en un lugar muy especial que es Assisi, el bosque San Francisco de Asís, donde en este instante se ve la importancia de ponerle atención a la naturaleza para que la naturaleza logre la biogestión, es decir, la autorregeneración. Así que estamos con Eduardo Santamaría Villa, el gestor de esta biogestión de lo que es regenerar el ambiente y crear un bosque a partir de la nada. Bueno, bienvenidos a nuestra conversa. Qué bueno tenerlos por acá de visita. Así a día no nos reuníamos los tres. Así es, sí. Bueno, sí, aquí entre muchos temas, pues yo me iría con ese básico si uno está en un ambiente degenerativo o regenerativo. No hay sino las dos posibilidades, o genera o degenera. Y sirve mucho con esa misma patrón de San Francisco, hagámoslo simple. Y verdaderamente hacerlo simple es, estoy en una actitud regenerativa o degenerativa. Escuchando la naturaleza. Escuchando la naturaleza y siendo consciente de mis forma de pensar, de mi forma de sentir y de mi forma de actuar. Con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con los hermanos y con el orden divino. Pues eso pues en esa parte de ver regenerativo, pues de todas maneras hay una biogestión y puede haber una biogestión degenerativa y una biogestión regenerativa, pues, porque son procesos. Sí. Hay una cosa muy importante, usted habla de una cosa importante que son procesos. Nosotros estamos muy acostumbrados a los logros. Y ese es el gran problema de la humanidad, porque siempre estamos en función de logros y generar expectativas. Sucesos, hombre, el suceso. Mientras que hablar de procesos estamos hablando de resultados paulatinos, serenos, seguros, como se ven en Assisi. Sí, esas dos palabras, el suceso o el proceso, verdaderamente nos mantenemos el suceso parece un acontecimiento que marca y no está ni bueno ni malo, sino que marca, demarca, es un sí. Pero el proceso, estamos en un proceso, nos mantenemos en un proceso evolutivo, por decirlo así. ¿Y dónde vamos a llegar? Esa es una gran pregunta. ¿Para dónde vamos? Sí que es bien importante. ¿Y con qué medios utilizamos para tomar la decisión de regenerarnos nosotros, estar en una conciencia regenerativa o en una conciencia degenerativa? Yo creo que hay una cosa muy interesante del para qué. El concepto es para aceptar la vida, disfrutarla y proyectarla, porque es lo único que nos hace común con toda la naturaleza. Entonces el concepto de la vida como un proceso, entonces el proceso del para qué es para que la vida continúe, se proyecte y se mejore. Eso es lo que llaman la salud, ¿cómo es el principio cuántico? Que en la naturaleza todo está en función de mejorar, es decir, toda manifestación de vida es mejorar. Sí, y ahí es de abrirse al cambio. Eso. Y el que traemos unos patrones y vea qué patrones son asertivos, si lo quiere llamar, y cuáles no son asertivos, y todos los días la vida nos trae la oportunidad de mire, observe, obsérvese y qué cambio, elija el cambio. Sí, hay una experiencia muy interesante de alguien en estos días que aparece un concepto, lo que hace la naturaleza: pare, respire y restaure. O sea, parere, o sea, parir. Pare, respire y restaure. Y eso lo está haciendo el Centro Cultural, Ambiental y Espiritual Assisi. Ahí estamos en ese proceso, pues dentro
dando pasos. Muy bien. Yo creo que en Assisi, pues vuelvo al tema de suelos. El trabajo de los suelos, el trabajo de recuperar materiales vegetales, de utilizarlos adecuadamente, de darles el ciclo, de volverle a la tierra lo que es de la tierra, de en ese proceso que para muchos es material marginal, para nosotros es materia prima, en donde debe cumplir un proceso, una biogestión natural, que pasa desde unos procesos de descomposición, aeróbicos, anaeróbicos, después vienen unos microorganismos que hacen unas cosas fabulosas y, y a lo último termina el proceso, por decirlo así, termina para arrancar uno nuevo, en donde llegamos al humus como esencia, como estabilidad del proceso, y vuelve otro proceso que... Y el humus como el elemento de una tierra, llamémoslo así, mejorada, y ahí es donde aparece el concepto del humano. El humus, es decir, aquel que es capaz de restablecer la tierra después de haberla disfrutado. Es decir, quitarle ese concepto de explotación y extracción para ir en el proceso de regeneración permanente, o sea, ponerle la mano a la tierra para que, cumpliendo un principio productivo, recupere nuevamente su forma en la tierra, en el suelo. Y la otra palabra que me parece bien linda es la de humildad. Ah, La verdad sobre nosotros mismos y la verdad sobre la biogestión. Y verdaderamente, pues hombre, en una parte del proceso le tenemos miedo porque parece como si fuera el proceso de muerte, en el caso de esto de las hojas, de los árboles, de las plantas, de muerte y resurrección, ¿cierto? Y es de humildad, es verdaderamente llegar a la verdad de nosotros mismos, no quedarnos en una etapa y verla como desagradable, pues por su color, por su olor, por su cosa. No, es una etapa de proceso en donde vuelve y se restablece la vida, porque el humus en sí es pura vida, esencia, es el olor, y uno dice, ¿pero de dónde viene? Pues de un proceso de descomposición y de regeneración nuevo. Ahí viene una cosa muy interesante y ahí es donde aparece el concepto de humus no como una verdad, sino como una realidad. Así. La humildad está en función de reconocer nuestra realidad y la realidad de los demás, respetándonos y complementándonos. Ese es el concepto de complementaria. Y ahí viene un concepto también que en inteligencia espiritual se maneja, que no hay muerte. La muerte es un invento del ser humano, como separación brusca entre el cuerpo y el espíritu. Pero el concepto de morir sí es un elemento humano. Morir es ir a la morada de la luz, ir a la morada de la claridad y de la utilización de las cosas. Entonces, cuando estás hablando de humus, no es muerte, sino ir a la morada de la luz, ir a la morada de la vida, que es la tierra, y de ahí estimulada por la luz del sol. Eso es una cosa muy bonita dentro de ese manejo de los procesos. Más que verdades, son realidades, y eso es lo que se vive en Assisi, en el Centro Cultural, Ambiental y Espiritual Assisi. Y o algo que se pregunta la comunidad al respecto es si se habla de regeneración y restauración de suelos y de bosques, tendríamos que hablar también de una regeneración cultural. ¿Cómo se da ese proceso en Assisi, por ejemplo? Sí, es de conexión con la naturaleza. Yo retomaría hasta el tema que hemos tratado ya, la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es una inteligencia natural, es observación, respeto, aceptación de unos procesos de la naturaleza que son sorprendentes. Y no es de que yo controlo la naturaleza, sino que venga los procesos y la biogestión y los intercambios que tiene la naturaleza tan sorprendentes. En la medida que lo acepte, lo observe y participe adecuadamente, yo estoy en regeneración y estoy en una cultura natural y en una cultura regenerativa de tener una relación adecuada con
con todos los mundos, el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo mineral, y la relación entre nosotros mismos y en toda esa armonía. Eso es parte de comprender qué es la inteligencia espiritual y prepararse a recibir y a dar, eh, no solamente testimonio, pero es un testimonio de vida, paso a paso. Y Sí, la gente ha tomando planteado buenas ahora decisiones. mucho la inteligencia artificial, pero sucede que la inteligencia artificial fue inventada desde los griegos, con esas vainas de intelectual y luego ahora con las inteligencias múltiples. Todo eso es una inteligencia artificial. La única, la única inteligencia natural es la espiritual. Ahora, ¿y qué es el concepto de cultural? ¿Qué es cultural? Cultivo. Y cultivar la vida. Y la vida es una expresión, una vibración inteligente que determina la autorreplicación. Entonces ahí es donde aparece, ahora, a nivel humano, viene un concepto importante, que es la vida, la voluntad, el interés y la decisión para actuar. Por lo consiguiente, eso implica un cultivo de mi voluntad, de mis intereses, de mi toma de decisiones para poder actuar con la naturaleza, para la naturaleza y proyectando la vida en todas sus manifestaciones. Muy bien, entonces muchas gracias a ustedes por atendernos a nosotros. Acuérdense de darnos el like y suscribirse para que tengamos contenidos más progresivos y correspondiente a mejorar la calidad de vida en nuestro planeta. Felicidades para todos.